Días, profesor de liceo. Soy la alumna Carla Yaira Castro Cerrón, del tercero A de secundaria, y en esta oportunidad voy a presentar mi tema, el continente africano. Mapa político del continente africano y el mapa político antiguo del continente africano. Podemos observar que en África también hay capitales, como Angola, su capital es Luanda. Argelia es Argel, Benín es Porto Novo y de Botswana es Gaborone. Tenemos a la economía minera. El continente africano cuenta con 1/3 de las reservas minerales del planeta, siendo las más abundantes minerales como el oro, los diamantes, platino. Tiene más variedad de oros y platinos, considerado la gran mina del mundo. Significaría que es uno de los continentes o países más ricos que pueden ver. Las actividades económicas y políticas. Las actividades económicas más que todo se basan en la agricultura. Y el otro es monocultivo. Así también la ganadería, la pesca que se exporta a los extranjeros. En la política, África suele ser monárquica. Cuenta con herramientas de intervención del Estado en la economía para alcanzar sus objetivos, lo cual es fundamental para el crecimiento económico de dicho territorio, generando así empleo y estabilidad de los precios. Es muy importante esa parte, que ellos tratan de administrar bien su política para que tengan un gran precio adecuado. Gobierno. El continente se divide en 54 estados soberanos, siendo uno de ellos Egipto. Egipto es uno de los más grandes cosas, es una de las maravillosas cosas con unas buenas antiguas, históricas, que nos representa mucho. Egipto es muy grande en su propia variedad también. El transcontinental, además de 2 estados con reconocimiento ilimitado y 2 territorios dependientes. Falta de gobierno. Su falta de gobierno es el hambre, luchas que ensangrientan el suelo africano y la cuestión. Uno de los mayores problemas que tienen también es el de hacer frente a la creciente destrucción que, hablando en términos generales, se registran en sus poblaciones. Significa que ellos luchan, pelean, pueden ser con varios grupos o depende, ¿no? Como sabemos, cada continente o cada país tiene su diferente forma. El gobernante del continente africano se llama Macky Sall. Es desde el 5 de febrero del 2022, nuevo gobernante que tiene África. El rango del continente africano. El continente africano es considerado en un ranking como el tercer continente más grande territorialmente en el mundo. ¡Wow! Podemos decir que es un gran continente. Para que esté en el tercer puesto significa que sería muy grande, ¿verdad? Continente conformado en su mayoría por la sabana africana, el cual es el hogar de muchas especies diferentes de plantas y animales, siendo el lugar mamífero terrestre más grande del mundo. Tiene una gran variedad de animales, como podemos conocer las cebras, los elefantes, los leones. Idiomas. Se hablan alrededor de 200 lenguas, entre las cuales existen unas 23 lenguas oficiales. Las más comunes de estas son el francés y el portugués. Sus costumbres tienen 3 tipos de costumbres o más. Bueno, las más importantes, hacerse el hombre. Desde los 9 años los niños organizan peleas supervisadas por adultos para que puedan sacar toda la violencia de una manera controlada. El plato labial. Entre las mujeres Mursi del Valle del Omo, los platos labiales son un motivo de orgullo y signo de fortaleza, y les ayuda a fortalecerse. Cuando una chica cumple los 15 o 16 años, se corta un labio inferior y lo mantiene abierto con un platillo de madera. Escupir para bendecir. Kenia y Tanzania, tribu Masái, usa los escupitazos al estrechar la mano de un anciano en señal de respeto y escupen a los recién nacidos para bendecirlos. Para ellos es un símbolo muy importante. Debemos de tener mucho respeto por cada costumbre que puede tener. Y hablando de las comidas, también tienen comidas típicas, como el cuscús.
hecho a base de sémula de trigo que se acompaña de diversos productos como aceitunas, azafrán y otras especies autóctonas de la zona de cada país. Matoque. El matoque es un plato de plátanos verdes al vapor básico de alimentación desde el África. ¡Qué rico! El mafe se considera como un guiso de maní con una comida muy popular en el oeste de África. Su elaboración consiste en un sabroso estofado de carne, vegetales autóctones y de maní. Ugal, hecho a base de maíz, este plato es la base de la alimentación en países como Uganda, entre otros. La religión africana, Islam. Como una de sus regiones más conocidas en el continente africano, encontramos el Islam practicado por más de 316 millones de musulmanes. Y el cristianismo se posiciona como una religión la más practicada en todo el continente, debido a que se calcula alrededor de 256 millones de devotos. Las danzas y relieve. El curulao, una danza ancestral conquistadora y en la que el erotismo está a flor de piel. Baile de Muwala. La danza de Muwala se origina en la tribu Baganda de Ungada y es realizada por hombres y mujeres. Relieve. El relieve africano se organiza en torno a una gran placa tectónica muy rígida y muy antigua. La singularidad del relieve africano es la existencia de una zona de separación de placas tectónicas, la placa arábiga y la placa somilla. África es una zona propensa a los terremotos y a los fenómenos volcánicos, también a su propio cambio climático que puede tener. O sea, no es muy seguro, por decirlo. El agua en el continente africano. Fuentes de agua. África cuenta con océanos como el Atlántico e Índico y mares como el mar Mediterráneo y Rojo al norte. Entre sus ríos más importantes están el río Nilo, 6.671 kilómetros de largo, Congo, Níger, Zambeze, largos como la Victoria, Tangina y Chad. Problemática. El agua es un recurso con democracia. Sabemos que en África el agua no es muy... Así que las personas, para conseguir agua potable y limpia se ha convertido en todo un reto del día para ellos. No pueden conseguir agua muy rápido. Así que vendría a ser una causa directa de la elevada mortalidad infantil en la región, ya que en su mayoría solo tienen acceso a aguas muy contaminadas de pozos y arroyos. Así que su zona no es muy seguro. Por eso para ellos es muy difícil conseguir el agua, porque también habrán dado un mal uso, o que también no tiene mucha fecundación en su propio país, ¿no? Como sabemos, es un problema muy grande que tiene el continente de África. También a veces las personas también le dan un mal uso, y eso estaría mal porque hay muchas especies que necesitan vivir. Mi cuento es titulado Una gran aventura en el continente de África. Había una vez una niña que vivía en África llamada Belén. Pertenecía a una tribu llamada Waka Waka. Era una niña que vivía con sus padres, el cual su papá era un cazador y su mamá se quedaba a cuidar a ella y su hermanito. Ella tenía un pequeño mono de mascota al cual se llamaba Martin. A la niña le gustaba mucho la naturaleza y se la pasaba jugando con las plantas y los demás animalitos. Un día ella se puso a poner nombres a cada animalito que vivía cerca a su hogar. En el anochecer vio llegar a su papá herido y lastimado debido a que no le fue bien en la cacería, por lo cual vino triste porque no pudo traer un plato de comida para su hogar. Al ver esto, su hija Belén se puso triste por su papá y pensó toda la noche cómo podía ayudarlo. Al amanecer salió en busca de comida, ya que su papá estaba mal y no podía conseguirla. Durante ese momento le dio sed y no sabía de dónde conseguir agua, porque como sabemos es muy difícil, por lo cual sintió la curiosidad de por qué había escasez. Así que Belén se puso a investigar y se dio cuenta que era por el mal uso del agua y eso también afecta por el cambio climático. Entonces Belén tenía que ir donde había un pequeño lago de agua y empezó a hablar con las personas y le dieron la razón, porque era una niña con buenas ideas. Así que, así que ahí empezaron a cuidar mejor el agua.
Pasó un tiempo y su papá ya estaba bien, la niña estaba feliz, que sus padres estaban bien y se quedaron viviendo felices como una buena familia unida. La moraleja es que cuidemos el agua porque la vamos a necesitar para nuestra vida diaria. Tenemos que protegerlas. Eso sería mi trabajo final. Muchas gracias. Y ya sabemos que el agua es muy importante para nosotros mismos y los demás seres vivos.